Bienvenidos a una nueva sesión de preguntas al experto del 16º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. Nos acompaña el doctor Juan Jesús Cruz Hernández, catedrático de Oncología y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca, con quien tenemos el gusto de conversar. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Daros las gracias por contar conmigo una vez más. Y yo siempre he tenido un poco la inquietud de abrir todos nuestros foros en tumores de cabeza y cuello hacia los países latinoamericanos. Y algún esfuerzo hemos hecho en ese sentido y encantado. ¿Podría contarnos un poco acerca de su experiencia? Bueno, vamos a ver. Yo la experiencia que tenemos en tumores de cabeza y cuello, yo empecé con la oncología hace ya muchos años, en el año 84, ya había hecho medicina interna, empecé con oncología médica. Y uno de los tumores que llamaba en aquel momento la atención por sus enormes respuestas eran los tumores de cabeza y cuello, que con cisplatina y ciscofosfato hacían una respuesta espectacular. Entonces, en España se empezaron a crear grupos cooperativos y yo fundé en los años 90 el grupo cooperativo de tumores de cabeza y cuello de España. Y era el grupo español de tumor, del TTCC, de tumores de cabeza y cuello. Y tuve la suerte de presidirlo durante casi 20 años. Posteriormente ya, bueno, pues lo dejé porque iba cumpliendo edad y he tenido pues, la satisfacción de ser presidente de honor de este grupo. Entonces, la experiencia ha sido fundamentalmente en tratar desde el punto de vista del tratamiento médico de estos pacientes y sobre todo tratar de introducir el tratamiento multidisciplinar, que las decisiones en este tipo de pacientes no las tome el oncólogo solo, no las tome el otorrino, el maxilofacial o el oncólogo radioterapeuta, sino que sean comités de tumores. Yo creo que ha sido pues bueno, pues un poquito el gran esfuerzo que hemos hecho y bueno, y varios ensayos que han tenido repercusión a nivel internacional, bueno, hemos contribuido a progresar en la mejoría de estos pacientes, tanto en supervivencia como en calidad de vida. Hablamos de cáncer de cabeza y cuello, Sí, pero bajo esta denominación se encuentran diferentes tipos de cánceres. ¿En qué se diferencian? pues efectivamente, yo creo que es una pregunta que haces muy bien en hacerla, porque se da a confusión, ¿no? Al llamar tumores de cabeza y cuello, pues están pensando en tumores distintos de los que en realidad son. Los tumores de cabeza y cuello, desde hace ya una serie de años que se fueron delimitando, son los tumores que se originan en la mucosa de la vía aerodigestiva superior, o sea, de la cavidad oral, orofaringe, faringe, orofaringe, bien digo, nasofaringe, hipofaringe y laringe. Esos tumores tienen una serie de características especiales, tienen una patogenia prácticamente común, una etiología muy parecida, quitando, por ejemplo, la nasofaringe, y en estos momentos son los tumores que se circunscriben a tumores de cabeza y cuello. También se añaden dos, los senos paranasales y las glándulas salivares. Estos tumores ya tienen unas características diferentes y normalmente los tratamientos entran de una forma distinta, tanto en pronóstico como en la forma de abordarlo. Pero cuando hablamos tumores de cabeza y cuello, normalmente, ya digo, nos referimos a los tumores que se originan en la mucosa, que suelen ser epidermoides, la vía digestiva superior, de cavidad oral, faringil. Y díganos, ¿cuáles son los signos que deben alertarnos porque podrían estar vinculados con un cáncer de cabeza y cuello? Claro, al ser un poco un cajón desastre, como estamos diciendo, y ser tumores distintos, es muy difícil dar unos signos que en concreto puedan decir esto debe ser de alarmar, etcétera, etcétera. Pero voy a tratar de decir alguna cosa. Lo primero, normalmente este tipo de tumores los ven por los médicos de cabecera o los médicos de familia, perdón, los médicos de familia o los ven ya los especialistas, otorrinos y demás. Nosotros, los oncólogos médicos, normalmente no los diagnosticamos, los dan ya diagnosticados, o sea, no es de nuestras funciones. Pero en términos generales, en términos muy generales, en personas de a partir normalmente de 50 años,
que empiecen a tener una úlcera, por ejemplo, en la boca que no acaba de cicatrizar. O pacientes que empiecen a tener una ronquera, una trifonía, una ronquera, que en 15 o 20 días, ya digo, personas mayores de 50 años, que no se acaba de pasar esa ronquera. O personas que empiecen a tener dolor al tragar, o ya síntomas más evolucionados, pues evidentemente que a lo mejor pues tengan un poquito de sangre en la saliva, o que ya más evolucionado, vuelvo a decir, pues a lo mejor dolor de oído o sensación de taponamiento permanente de los oídos. Claro, todo esto, y es lo que quiero para no alarmar, hay que ponerlo muy, muy, muy en contexto. En contexto, si es un señor mayor de 50 años, que es un señor que fuma mucho y está afónico, yo puedo pensar que puede tener un tumor de laringe. Pero si es una niña de 20 años que no fuma y que tiene afonía durante 15 o 20 días, pues tendrá cualquier otra cosa, menos un tumor de cabeza y cuello. Por tanto, todos estos signos y síntomas de alarma tienen que estar puestos en contexto. Y el contexto es que yo sea paciente de riesgo por fumar, por beber, por tener infecciones con HPV, etcétera, 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 y que tenga una edad determinada. Porque si no pueden ser datos muy arrogantes. Pero yo recomendaría que cualquiera de las cosas estas que hemos dicho, si en 15 o 20 días no se pasan, que consulten a un especialista, como puede ser un otorrino, porque la exploración es facilísima, es abrir la boca y mirarle. O sea, lo he dicho así muy o sea, pero aunque es una exploración fácil y que se puede llegar a diagnóstico precoz. ¿Qué factores de riesgo o hábitos pueden ser desencadenantes de este tipo de cáncer? Pues tenemos dos tipos fundamentales de factores de riesgo. Hay el factor de riesgo absolutamente que es el que ha predominado en nuestro país, en España, durante muchísimos, muchísimos años. Yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica, que ha sido el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco, sobre todo el tabaco, ha sido el gran responsable del 90 y tantos por ciento, o más del 90% de los tumores de cabeza y cuello. Normalmente el tabaco combinado con alcohol se multiplica este riesgo de una forma importantísima, pero importantísima. Y el alcohol solo también, pero menos. Normalmente el alcohol solo también puede ser carcinógeno, grandes cantidades de alcohol, pero fundamentalmente el tabaco, alcohol con tabaco y alcohol solo. Estos son los tumores habituales, son los tumores epidermoides, que me repito, de cavidad oral, faringe y laringe. Y este tipo de tumores además tienen unas características especiales, suelen ser epidermoides, suelen tener mutaciones en P53, etcétera, etcétera. Tienen una carcinogénesis común. Y luego hay un subgrupo de pacientes muy, muy, muy importante que son los que están ocasionados por virus. En la nasofaringe, de hace ya muchos años, se sabe que los tumores de nasofaringe, que suelen ser en personas más jóvenes, en personas no fumadoras, perfectamente presentes en personas no fumadoras, pues este tipo de pacientes, perdón, este tipo de pacientes suele estar, digo, este tipo de tumores suele estar ocasionados por el virus de Epstein-Barr. Y hay zonas de mucho riesgo, como el sudeste asiático, que hay muchas infecciones por virus de Epstein-Barr. En Europa no es frecuente. Y en los últimos 20 años ha empezado a aparecer un nuevo tipo de tumores de cabeza y cuello, que son los ocasionados por papilomavirus. Los papilomavirus, sobre todo el 16 y el 18, son papilomavirus en los cuales empiezan a haber tumores fundamentalmente orofaringe, con unas características diferentes en su patogenia, en sus alteraciones y con unas características también distintas. Suelen ser gente más joven, que tiene de hábitos sexuales, etcétera, etcétera, que son los que ocasionan este tipo de tumores. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas a las que me pueden someter para el diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello? Bueno, pues las pruebas diagnósticas son relativamente fáciles. Como digo, hay que ir a un especialista. Yo creo que cualquier médico de atención primaria que vea a un paciente de esto, si no tiene las cosas muy, muy, muy claras, lo debe mandar a un especialista. Y el especialista puede ser maxilofacial, pero fundamentalmente otorrinolaringólogo. Un otorrino, solo con la exploración visual, puede ver la inmensa mayoría de los tumores. Y en estos momentos, con un pequeño endoscopio,
un pequeño endoscopio que introducen por la nariz, tiene una exploración en el momento que, diagnostican prácticamente todos este tipo de tumores. Una vez que vean una lesión sospechosa, lo normal es tomar una biopsia y dependiendo luego ya de las características, deben ir más allá. El primer diagnóstico, el diagnóstico de naturaleza, lo hacen de forma visual y con una biopsia sobre la zona los otorrinos. Posteriormente, hay un diagnóstico de ver hasta dónde llega la enfermedad, en la que habrá que hacer un TAC, una resonancia magnética, etcétera, etcétera, para ver si el tumor profundiza mucho, profundiza poco, tiene ganglios y en algunos grupos especiales habrá que hacer también un rastreo general. Pero ya digo, de cara al diagnóstico inmediato, el especialista, que él lo hará perfectamente con la inspección visual, la inspección por endoscopia y la biopsia. Y una vez diagnosticado, ¿qué opciones de tratamiento tengo frente a un cáncer de cabeza y cuello? Bueno, hay inmensos como Asia, lo mismo que hemos dicho, que son tumores muy diversos y que pueden ser en distintas localizaciones dentro de estas zonas que hemos dicho, sin meternos en los tumores de glándulas salivares, que son muy especiales, y sin meternos en los tumores de senos paranasales, que también son distintos, los otros que ocupan el 90 y tantos por ciento de todo este tipo de tumores, pues estos otros tumores normalmente los dividimos en dos grupos, tumores localizados y tumores localmente avanzados. En los tumores localizados, que son tumores que no tienen ganglios y que el tumor es pequeñito, por decirlo de una forma muy global, este tipo de tumores, dependiendo de su localización, si es en boca, si es en laringe, etcétera, etcétera, normalmente el tratamiento es o cirugía a lo mejor ahora con métodos especiales como con cirugía láser para cuerdas vocales, etcétera, etcétera, o radioterapia. Radioterapia bien externa o bien radioterapia con braquiterapia, por ejemplo, en la lengua. Estos tienen una posibilidad de curación enorme sin hacer ningún tipo de tratamiento más. Lo más que se hace, y es donde están un poquito las novedades, es, bueno, si se puede hacer por cirugía robótica, más fácil, menos fácil, etcétera, etcétera. Y también el que se está pendiente en estos momentos de los ganglios, si los ganglios están afectos o no, que se puede hacer o disección o no del cuello, dependiendo de sus características de tamaño, etcétera, etcétera. Pero en tumores localizados, o sea, que solo tienen la afectación local sin ganglios, son tumores que se curan en la inmensa mayoría con cirugía o con radioterapia en las diferentes modalidades y dependiendo de la localización donde esté. En tumores ya que pasan de ahí, en estadios 3 y estadios 4, que son tumores ya más grandes, o tumores que tienen ganglios, ahí ya el tratamiento es multidisciplinar. Y tenemos dos grandes grupos de tumores. Los grupos que decimos son resecables, o sea que yo puedo hacer cirugía y quitarlos, y los no resecables. O sea, que yo o no los puedo quitar o que haciendo una cirugía es tan demolitiva que no merece la pena porque los otros procedimientos son menos demolitivos y tienen las mismas posibilidades de supervivencia. Entonces, en los tumores en los cuales son resecables, normalmente se hacen las resecciones oportunas y luego se completa el tratamiento con radioterapia o con radioterapia más quimioterapia. Hay tumores resecables que por su localización, por ejemplo, la laringe, que ocasiona unos trastornos funcionales, imaginaros, enormes, ¿no? No poder hablar, problemas de deglución, que se hacen tratamientos de preservación de laringe. Entonces, eso no se opera y el tratamiento que se hace es con quimio y radioterapia en distintos procedimientos y modalidades que no nos interesan. Entonces, en tumores resecables que tengan mutilaciones, tenemos procedimientos para que con la misma supervivencia poder preservar el órgano. El más paradigmático, la laringe. Podemos preservar la laringe con la misma supervivencia por otros procedimientos. Y por último están los tumores localmente avanzados de cabeza y cuello, que no son operables por los distintos motivos que hemos dicho. Esos tumores normalmente hoy el tratamiento es con radioterapia más quimioterapia concomitante. ¿Y cuáles son los principales efectos secundarios de este tipo de cánceres y sus tratamientos? Y por su experiencia,
¿cuáles resultan más incapacitantes para la persona? Claro, yo creo que eso es un tema muy importante que me estás preguntando. Claro, el gran problema es que nos tenemos que imaginar unos tumores que están en una encrucijada absolutamente clave para las personas. Están en una encrucijada en la que me puede afectar la voz, o sea, la fonación, me puede afectar la deglución y me puede afectar algo tan importante como la estética. Son tumores en los cuales, dependiendo de su localización, me pueden estar ocasionando un perjuicio enorme de cara a las relaciones sociales. No puedo hablar, no puedo comer en público o deglutir bien porque todos los problemas que tiene y encima pues tengo una lesión, una deformación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las secuelas principales son de los tratamientos. Y los tratamientos pueden o no ser mutilantes, que estamos procurando que cada día sean menos mutilantes, y el otro efecto secundario muy importante es que aunque la radioterapia cada día es más circunscrita y con menos efectos secundarios, pues te pueden quedar serostomía, o sea, las glándulas salivares sin función, boca seca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí, puede tener, si el tumor es avanzado, secuelas importantes. Por eso, insistir en el diagnóstico precoz. Son tumores que se pueden diagnosticar cuando son muy pequeñitos, que es acudir a un especialista y que esos tumores cuando se extirpan no tienen prácticamente, se extirpan o se radian, no tienen prácticamente efectos secundarios y problemas de rehabilitación. ¿Y qué tipos de rehabilitación y apoyos se está comprobando que son útiles para pacientes con cáncer de cabeza y cuello? Pues yo creo que hay varios tipos de... que tendríamos que tener un enfoque muy multidisciplinar. Vamos a ver. Dependiendo de donde sea la localización, por ejemplo, en la laringe, si han quitado la laringe, la rehabilitación de la se han quitado. Y si no la han quitado también y han hecho pues, una resección de una cuerda, etcétera, hay la rehabilitación con los logopedas y foniatras, que es absolutamente claro. Por eso es el tratamiento multidisciplinar. Casi antes de empezar a tratarlos, ya tenemos que tener programado las sesiones que tienen que estar con logopedas, foniatras, etcétera, etcétera, para recuperar lo mejor posible la fonación. Entonces, la rehabilitación en ese sentido es absolutamente clara. Luego hay otro tipo de rehabilitación que se nos olvida siempre. Es el tipo de rehabilitación psicológica. Yo creo que son pacientes en los cuales, si tenemos esa secuela que estamos diciendo tan importante para las relaciones sociales, tienen que tener un apoyo psicológico absolutamente clave para poder volver a enfrentarse al mundo. Y un tercer apoyo también de rehabilitación que se nos suele olvidar y no pensamos en ello, es que aquí hay un grupo de pacientes que pueden ser pacientes que por las circunstancias pues, tienen ya un alcoholismo importante y la deshabituación alcohólica o tabáquica debe ser absolutamente clara. Porque tenemos un problema, que una vez que tenemos el primer tumor, nosotros si estábamos fumando, estábamos bebiendo, pues tenemos que dejar de fumar y tenemos que dejar de beber para no hacer segundos tumores. Pese a que se puede fumar y beber, la posibilidad de que haya segundos tumores existe, pero cuanto antes lo dejemos, menos posibilidades va habiendo, ¿no? Con lo cual, las rehabilitaciones, rehabilitación física, por ejemplo, como digo, rehabilitación en el sentido que hemos comentado psicológica, del impacto que tiene, rehabilitación en el sentido de deshabituación tabáquica y deshabituación nólica si fuera necesario. ¿Existen ensayos clínicos disponibles para este tipo de cáncer? Sí, hombre, los ensayos clínicos, sí, por Dios, como todo. Hay ensayos clínicos y se me ha olvidado, no se me ha olvidado, pero yo creo que es algo que teníamos que decir. Hemos hablado de, y a lo mejor lo introduzco aquí, podía estar cuando decíamos de los tipos de tumores. No se nos puede olvidar que hoy tenemos muchas posibilidades terapéuticas en pacientes que una vez intervenido por primera vez el tumor o radiado o lo que sea, al cabo de un tiempo recae. En estos pacientes que recaen, que los llamamos recurrentes y o metastásicos, en estos momentos es donde se está haciendo una labor enorme con los ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos en estos momentos para este tipo de pacientes
que han dado unos resultados espectaculares, pacientes que han recidivado, o sea que de la primera intervención al cabo de unos años no se han curado, y estos pacientes que no se han, vamos, que no se han curado, que han recaído y por tanto no se han curado, en este tipo de pacientes tenemos ahora ensayos con inmunoterapias que son muy eficaces. Hemos llegado a un paciente recurrente o metastásico en estos momentos con la inmunoterapia, la quimioterapia, etcétera, etcétera, a supervivencias a los 4 o 5 años, supervivencia y posiblemente curaciones de un 20 y tanto por ciento. O sea que sí, ha habido ensayos importantes con inmunoterapia, ensayos importantes con dianas moleculares como las cetuximab contra EGPR y sobre todo tratamientos combinados de quimio, de cetuximab, de inmuno, etcétera, etcétera. Un español de tumor de cabeza y cuello en estos momentos estamos en un ensayo abierto que nos parece muy interesante en este tipo de pacientes, en el que utilizamos una quimioterapia que es el Taxol, más un inmunoterápico que es un antipirético. Si hay ensayo, si hay esperanza, y yo espero que no solo estemos logrando mejorar los tumores locorregionales, que yo insisto, cuanto más chiquitito mejor, sino incluso los que ya nos han sobrepasado y han recaído, que estamos logrando aumentar la supervivencia y por tanto también la calidad de vida. Y finalmente, doctor, ¿qué le podría recomendar a un paciente con cáncer de cabeza y cuello para mejorar su calidad de vida? Pues es que el problema es que de forma general no se puede decir, porque un señor que haya tenido un T1 de lengua, pues le han hecho una pequeña resección y no tiene secuelas ninguna. Un señor que haya tenido pues, un T1 de laringe, pues posiblemente con láser se ha quitado y tampoco tiene prácticamente secuelas. Claro, un señor que ya le han tenido que hacer un vaciamiento de cuello y que a mayores le han radiado, etcétera, etcétera, pues tiene que tener otro tipo de rehabilitaciones para mejorar la calidad de vida. Yo creo que lo absolutamente clave para mejorar la calidad de vida de estos pacientes es que tengamos equipos multidisciplinares que en un momento determinado le podamos decir, oiga, usted tiene que ir al rehabilitador de la voz, usted tiene que ir a un señor que a lo mejor es necesario para este problema que tiene de enfrentarse a la vida, etcétera, etcétera, pero que son pacientes en los cuales tenemos todavía mucho por hacer en mejorar la calidad de vida cuando ha habido tratamientos que han sido agresivos y que han hecho o bien mutilaciones o bien disfunciones importantes de, valga la redundancia, funciones tan importantes como la formación, la devolución, etcétera, etcétera. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharle y bueno, aprender un poquito del cáncer de cabeza y cuello, que como bien dice, bueno, al ser tan extenso, ¿no? Y tocar tantos palos, por así decirlo, quizá nos cuesta muchas veces ubicarlo. Así que muchísimas gracias por su colaboración, doctor. Es un placer, como todos los años, tenerle aquí para GEPAC. Y nada, esperamos que colaborar con usted mucho más tiempo. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias a vosotros por contar siempre conmigo y a mí particularmente. Todos los pacientes con tumores nos preocupan, pero este grupo de pacientes especialmente por sus características, por sus consecuencias, de los cuales tenemos que insistir muchísimo en el diagnóstico precoz. Y si no hemos logrado con el diagnóstico precoz, ese tratamiento multidisciplinar abarcando todos los aspectos para mejorar su calidad de vida y evidentemente vamos a mejorar la supervivencia, pero yo creo que ya estamos en caminos importantes de nuestra supervivencia y nos falta quizás un poquito ir más allá en mejorar la calidad de vida.